población. Oye, Gabriel, tienes un doctorado, iba a omitir el nombre, pero lo voy a decir mejor. Doctorado en biología celular y molecular, eres bioquímico, pero últimamente, y sobre todo diría yo, te has dedicado más a la divulgación científica. Exactamente. Y por estos días quizás has tenido más pega que en buena parte de tu carrera anterior. Son días difíciles, en definitiva, Sí, para la claro, ciencia, entre por medio de supuesto. tantas redes sociales, tantas voces que se pueden escuchar, tanta información y tanta desinformación. ¿Cómo se enfrentan estos momentos para la ciencia desde el punto de vista de la divulgación científica? Mira, como dices tú, es bien complejo porque, por ejemplo, el hecho de que Trump haya llegado a la presidencia de Estados Unidos, ¿cierto? Validando un montón de información de dudosa calidad, pero que convenció a sus seguidores de que estaba en lo correcto, por ejemplo, nos pone en un escenario bien complejo porque hoy en día las personas cuando se informan leen algo en Internet. Sí, claro. Y no tienen herramientas para saber qué tan veraz es eso. Y hoy en día estamos enfrentados a ese problema. La democratización en el acceso a la información hoy en día se convirtió en un problema porque nos dimos cuenta que la educación era fundamental para que las personas puedan entender bien qué es lo que están leyendo, ¿ya? Entonces hoy en día, a diferencia de lo que pasaba hace 50 años atrás, ya no hay gente que esté no informada. Hoy en día la gente está desinformada. Entonces tú sabes Con un algo que... exceso de información. Exactamente. Sí. Y además no tienes las herramientas para poder validar y decir, mira, esto de acá puede que sea cierto, pero esto de acá puede que no. Sí. Y esas herramientas no están hoy día en la sociedad en muchas partes. ¿Eso te ha motivado a esta suerte como de cruzada en contra de los mitos, de la desinformación precisamente? Yo diría que es un poco una consecuencia que yo no busqué. A mí me encanta, yo amo la ciencia, ¿ya? Esa es la verdad, yo amo la ciencia. Y quería que todo el mundo le encontrara la fascinación que yo veía en la ciencia, no solo porque es útil, porque nos da cosas, no sé, baterías de celulares o la cura de alguna enfermedad, sino porque además nos permite entender mejor el mundo, ¿ya? Y desde esa perspectiva comencé a hacer comunicación científica cuando me topé, como decías tú, con estos mitos, esta desinformación y todo este rollo. Pero empezaste con un blog primero. Partí con un blog en el 2011, El Efecto Rayleigh, contando historias de ciencia, básicamente. No era mi intención enseñar ciencia directamente, sino contar historias asociadas a la ciencia, ya historias humanas, por ejemplo. Pero en paralelo me fui dando cuenta que había un montón de desinformación con respecto a varios temas. Sí, claro. Yo trabajo en biotecnología agrícola, por ejemplo, y me di cuenta que el tema de los transgénicos era súper complejo. Y me metí un poco en el tema de los mitos a partir de ese tema en particular y encontré que hacía falta, que era algo necesario y la verdad la comunidad de científicos haciendo divulgación de manera activa era todavía pequeñita. Entonces por eso encontré que era un muy buen lugar para empezar a hacer comunicación científica, redes sociales por ejemplo. El blog me ayudó muchísimo para partir y de un tiempo a esta parte, por así decirlo, me especialicé en esta suerte de mitos que se forman con respecto a algunos temas porque siento que falta información que sea fácilmente digerible, que esté al alcance de la gente y que le permita entender bien de qué va el problema del que se está hablando. Muchas veces que uno no lo entiende bien y se queda con lo primero que leyó. Entonces la idea es un poco poder colaborar con eso. En estos momentos ha tomado fuerza este concepto de la posverdad, ¿no? Sí. Esta idea de que es posible validar ciertas hipótesis o ciertas tesis sin la necesidad de presentar ningún argumento, claro, ¿no? Y validando sencillamente porque, bueno, yo lo creo así. Claro. ¿Qué riesgos ves tú asociados a ese fenómeno? Y en el caso de temas científicos o asociados a la salud, por ejemplo, ¿cómo ves tú ese problema desde el punto de vista de comunicación? Mira, es un problema terrible y es súper divertido porque cuando uno se remonta al nacimiento de la Royal Society, que fue la primera sociedad científica del mundo, nació en 1665. Y el lema de la Royal Society es nullius in verba, que quiere decir en la palabra de nadie. ¿Ya? Eso quiere decir que si dice algo el rey o un investigador importante o da lo mismo quién, la evidencia es lo que manda, no quién lo dijo. ¿Ya? De hecho, es una falacia lógica, ¿cierto? Pero hoy en día hemos caído en eso. Es más importante para la gente quién dijo algo que la evidencia que lo sustenta. Y eso es terrible porque finalmente nos lleva a que gente como Trump, por ejemplo, dice que el cambio climático es mentira y que es una mentira que fue inventada, qué sé yo, por los chinos, por los europeos, para perjudicar a la economía de Estados Unidos. Y cuando el presidente del país dice eso, inmediatamente es un argumento de autoridad, ¿cierto? Se valida ese discurso frente a la población. Claro, porque la gente dice, bueno, lo dice el presidente de Estados Unidos, no cualquier persona. Exactamente. Y eso es lo terrible porque uno debería decir siempre, oye, pero no me importa quién lo diga. ¿Dónde está la evidencia que demuestra eso? Y eso hoy en día se perdió un poco. Sí, y contradice todo un consenso científico a nivel global sobre la materia. Y puede ser catastrófico porque no es solo el discurso de Trump de decir el cambio climático no existe. Ya tenemos muy claro que va a poner mucho dinero, por ejemplo, en la industria del carbón. Claro. Que es una industria que está obsoleta. Entonces, uno dice, no solo el discurso, hay acciones comprometidas, ¿cierto?, que van en esa dirección también. Por eso que es tan, a mí me produce un montón de, no diría miedo, pero es preocupación, ¿cierto?, porque Trump también tiene algunas posturas medias raras con respecto a las vacunas, por ejemplo. De hecho, en su gabinete hay gente que formó parte del movimiento antivacunas. ¿Entiendes? Sí, y tenía esta idea de empezar a buscar, como discutir, ¿cierto?, la seguridad y la efectividad de las vacunas, cuando es un asunto que claramente no estamos discutiendo en la comunidad científica. Las vacunas son necesarias y son súper útiles. Entonces,
el solo hecho de empezar a discutir este tema, así como que hubiera un debate abierto con respecto a la seguridad de las vacunas,